¿Cómo están? Qué gusto saludarles en estos programas especiales, ya cerrando el 2022. Como pudieron ver en el programa pasado, estuvimos analizando cuáles son los escenarios en la cuestión política y electoral. Por ello es muy importante también analizar algo nodal para la vida política también y social de nuestro país, la parte económica. ¿Cuál es el panorama económico en 2023? Y para ello tenemos el honor de contar con la compañía de un extraordinario ser humano, un extraordinario ponente, el Muchas doctor gracias. Jorge Retana Yarto, que además es un destacado analista político y económico. Bienvenido, doctor, me da mucho gusto saludarle. Igualmente para mí, Gaby, muchas gracias por la invitación y a tus órdenes. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿qué le parece, doctor, si empezamos con este tema que definitivamente, pues sin dinero no se hacen muchas cosas, ¿verdad? Analizábamos en el programa anterior la cuestión política, electoral, por supuesto no puede dejar de mencionarse los presupuestos, pero no solo en ese tema, doctor, en muchos ámbitos de nuestro país, pues el dinero, la parte económica es nodal, es imperativa. Yo quisiera preguntarle, doctor, la situación económica actual del país, ¿cómo la valoraría usted? ¿Cuáles son las causas y efectos del bajo o nulo crecimiento económico que ha tenido esta administración de Andrés Manuel? Correcto, gracias, Gaby. Mira, es interesante la pregunta para poder generalizar un poco, darte una respuesta global. Mira, Andrés Manuel está tratando de procesar algo que es muy importante y en lo que pocos analistas se detienen a explorar o a analizar, que es generar un cambio de modelo económico. Tú sabes muy bien que durante 30 años se ha estado criticando por parte de los que hemos estado en la oposición, se ha estado criticando lo que llamamos el modelo neoliberal. Este modelo naturalmente ha traído muchos problemas, pero tiene también cosas ventajosas muy importantes. Andrés Manuel está tratando de cambiar esto, pero desde mi punto de vista ha tenido serios obstáculos para poder avanzar en esta materia. Uno de ellos es, por ejemplo, la enorme concentración económica que tenemos en nuestras transacciones hacia el exterior con los Estados Unidos. Esta cuestión nos viene de hace muchos años, a lo largo de todo el siglo XX, pero particularmente en las últimas décadas con el neoliberalismo se generó una problemática que está relacionada con la relación, con la articulación que tiene nuestra economía con el exterior, pero particularmente con Estados Unidos. Esto le llamamos los economistas una cuestión de carácter estructural, es decir, no tiene que ver con el año 2021, ni con el 20, ni con el 23, sino viene de largo plazo. En segundo lugar, tenemos un problema también importante. México se convirtió en los últimos 30 años en un importador neto de alimentos, es decir, de granos, etcétera. Entonces, esta cuestión ha traído también problemas importantes. Y por el otro lado, también tenemos una restricción estructural muy importante porque no somos autosuficientes, particularmente en productos derivados del petróleo. Luego, por otro lado, cayó la producción de petróleo y por lo tanto cayeron los ingresos, pero se acrecentaron las compras de productos derivados del petróleo. Para darte esos ejemplos, y por otro lado también tenemos otro muy importante. La inmensa mayoría de los productos que se exportan, o sea, todo nuestro sector exportador, la mitad aproximadamente del valor comercial no se genera en México, sino que se exportan los productos a base de que traemos las materias primas, traemos los insumos y la maquinaria desde el exterior. Entonces, estamos articulados a la economía de los Estados Unidos, pero desde el punto de vista de la esfera comercial, es decir, de las exportaciones y las importaciones, pero no tenemos una articulación, salvo en segmentos pequeños, de carácter productivo.
Esto es una restricción muy importante al crecimiento y a los problemas que ha confrontado la política económica obradorista, particularmente, Gaby. Muchas gracias, doctor. Quisiera también que aprovecháramos el tiempo. Tengo aquí unos datos que me gustaría que comentáramos. Sí. Por supuesto, sobre nuestro futuro económico. El Fondo Monetario Internacional nos advierte, bueno, pues lo que muchos también analistas económicos previenen y pronostican, que bueno, lo peor está por venir. Si de por sí la situación no es la deseable, bueno, pues pronostican que lo peor está por venir en 2023. Por supuesto, esto contradiciendo a las expectativas y los pronósticos que nos anuncian de parte del gobierno en las mañaneras y en cada ocasión que pueden, porque bueno, pues tiene una estimación de crecimiento del 3% mexicano, el gobierno, y bueno, el Fondo Monetario Internacional la reduce a solo 1.2%. De comprobarse esto, doctor, pues yo quisiera pensar que la recuperación económica del país la veríamos hasta 2024, lo que nos haría un año 2023 todavía más complicado, todavía con rezagos en la cuestión económica que nos ha dejado, por supuesto, la pandemia del COVID-19, pero de ser real este pronóstico del 1.2% solamente, pues sería un año muy complicado, más complicado aún. Y bueno, ver un crecimiento hasta 2024 y solo de ese porcentaje que pronostica el Fondo Monetario Internacional sería una cuestión crítica. Doctor, quisiera pues su opinión y por supuesto también su pronóstico. Ojalá fuera optimista, doctor. Sí, mira, efectivamente el tema es que en los precriterios de política económica que estableció la Secretaría de Hacienda, se hizo un pronóstico muy optimista. Se habló de la posibilidad de un crecimiento del 3%. Inmediatamente algunos especialistas dijeron que era un pronóstico demasiado optimista, vistos todos los efectos que venía creándose por virtud del problema de la guerra entre Ucrania y Rusia y todo lo que esto ha traído como consecuencia a nivel mundial. Entonces, efectivamente, yo creo que el pronóstico para 2023, el pronóstico del Fondo Monetario Internacional está mucho más cercano al ajuste que ya hizo muy recientemente el Banco de México. El Banco de México ya nos habla de un crecimiento probable para 2023 del 1.6%, es decir, ni siquiera llegaríamos al 2% y andaríamos entre el 1.5 y el 1.6%. Esto desde luego le da una perspectiva muy negativa a nuestro país. Por un lado, lo positivo es que no entraríamos en recesión, de acuerdo con este pronóstico, tanto del Fondo como del Banco de México. No entraríamos en recesión, no estaríamos totalmente en un problema de decrecimiento, sino que de alguna manera creceríamos, pero a una tasa muy baja, que por ejemplo estaría mucho más baja que el crecimiento de la población. Cuando esta relación es inversa, creces poco en el Producto Interno Bruto, en la economía, pero creces más en la generación de población, en la generación demográfica, entonces tienes un problema de que los recursos que existen no se crearon durante el 2023 no van a alcanzar para satisfacer las necesidades de el nuevo incremento de la población. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que desafortunadamente no podemos ser, en cuanto al crecimiento, no podemos ser optimistas, Gaby. El problema está ahí, no vamos a tener una tasa de crecimiento importante en el 2023. Si logramos superar ese 1.2 del que habla el fondo o el 1.6 del que habla Banjico, ya sería algo muy bueno, pero aún en el mejor de los escenarios, considero que no llegaríamos al 2%. Entonces, deberíamos estar preparados para esa cuestión. No va a haber un crecimiento importante en el 2023 y esto trae todas las consecuencias.
no va a crecer de una manera sensible el empleo, no va a haber de manera también importante mayores ingresos para la población, porque si se restringe el crecimiento, entonces la generación de empleos, la generación de ingresos vía el empleo, etcétera, se restringe también. Pero aquí hay que señalar, Gaby, este pronóstico pesimista o este escenario pesimista tiene mucho que ver con el comportamiento esperado de la economía de los Estados Unidos, el tema estructural que te expliqué al principio. Los Estados Unidos también están en una perspectiva de muy bajo crecimiento porque están urgidos de detener la inflación y siguen subiendo las tasas de interés, siguen haciendo encarecer el crédito, etcétera. Entonces, esta es la cuestión realista a la que nos vamos a enfrentar en 2023. Pues sin duda preocupante, doctor, porque bueno, pues muchos Sí. mexicanos, la verdad es que viven justo, o había en las redes sociales el ánimo de, ay, bueno, nos subieron el salario, pues sí, pero como usted comenta, por supuesto, también las tasas de interés, la inflación, los costos, pues no son equiparables realmente a ese famoso aumento, ¿no? Entonces muchos mexicanos están preocupados por ello, por eso es que me gustaría pedirle, doctor, que continuáramos en un segundo segmento analizando el panorama económico de nuestro país, para que, bueno, pues vayamos viendo y analizando, pues, qué alternativas tendríamos entonces las y los mexicanos. Si le parece bien, vamos rápidamente a un corte, regresamos con todas y todos ustedes, no se vayan. Síguenos en nuestras redes y conoce todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube. Estamos en Política 2023 haciendo estos análisis importantes en este cierre de año. ¿Qué nos depara el 2023 en la cuestión económica? ¿Cuál es el panorama al que nos enfrentamos las y los mexicanos? En el segmento anterior estuvimos comentando con el doctor Jorge Retana Yartó. Bueno, pues, ¿cuáles son las causas? ¿Qué sucedería? Los pronósticos que tiene el Fondo Monetario Internacional, los que tiene el gobierno propiamente, ¿cuál sería el mejor de los escenarios? Y, doctor, dando continuidad a nuestro tema, me gustaría preguntarle, usted nos comentaba, por supuesto, la tasa de interés subirá, los créditos, por supuesto, y esto definitivamente hará que las y los mexicanos tengan un menor nivel adquisitivo si la espiral inflacionaria no bajara en 2023. Yo quisiera preguntarle, esto obviamente va a hacer que el índice de pobreza y desigualdad crezca sin duda alguna. ¿Usted considera que llegaríamos a números sin precedentes? Porque bueno, México es un país con una tasa grande de desigualdad, por supuesto de pobreza y también de pobreza extrema, hay que decirlo. Sí, mira, precisamente por eso, no solo en México, en todo el mundo, la política económica de los gobiernos está siendo dirigida precisamente a tratar de contener el problema inflacionario. Porque la inflación, con ser una cuestión de carácter económico, genera muchos problemas sociales y políticos. Tú sabes que en Europa hay ya un enorme descontento, la gente ha salido masivamente a la calle para protestar no solamente por el alza en los alimentos, sino particularmente por el racionamiento de la energía. Entonces, esta cuestión es muy importante y todos los gobiernos se están abocando a tratar de contener a como dé lugar este problema de la inflación. Una de las medidas que se toman para tratar de contener la inflación es precisamente elevar la tasa de interés. Esto significa que se encarece el crédito. Esto beneficia a los que tienen liquidez, a los que tienen excedentes y pueden ahorrar porque llevan su dinero, lo ahorran y les van a dar mejores rendimientos. A los que no tienen esa facilidad, entonces lo que ven es restringidas sus posibilidades de expandir su consumo o incluso las empresas de expandir su inversión a base de crédito, porque al crecer el costo del crédito, pues muchos dicen, no, mejor me espero para otro momento. Al generarse este efecto de que muchos posponen sus inversiones, entonces en un momento dado
ven restringido su crecimiento, el crecimiento de las empresas. Y lo más grave de esto es cuando deciden ajustar la planta de personal, despedir trabajadores. Entonces, la lucha contra la inflación es muy importante porque de lo contrario se genera un factor de inestabilidad, no solamente económica, sino social y política. Entonces, el tema principal aquí es que se tienen que generar políticas que compensen la lucha contra la inflación vía el encarecimiento de las tasas de interés. Esas políticas de compensación en este momento están tratando de ser las políticas llamadas de los programas sociales. En México se empezó este sexenio con varios programas sociales, 6 o 7. Sin embargo, en este momento se ha dado prioridad a 3 solamente de ellos. No está alcanzando todo el dinero para reforzar las erogaciones en los 7 u 8 programas originalmente previstos. Entonces, tenemos ahí una circunstancia en donde hay que luchar contra la inflación y paralelamente hay que estar generando políticas de compensación. Una cuestión que es muy importante para ponerle un tope, para ponerle contención a la inflación, es que no se deprecie la moneda frente al dólar. Y esto ha resultado ser una buena experiencia durante todo el 2022, porque el peso ha sido una de las monedas que menos se han devaluado, es decir, que más estabilidad han tenido en todo el mundo. Se habla particularmente, por ejemplo, del franco suizo y del peso mexicano como las 2 monedas más estables en todo el mundo. Entonces, hay que combatir la inflación desde distintos puntos de vista, con políticas compensatorias, programas sociales de apoyo, estabilizando nuestra moneda frente a nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, frente al dólar, aumentando o intentando incentivar también la producción y generando además una política fiscal de ingresos y egresos del gobierno, en donde los egresos no sean de manera importante nuestros ingresos, porque eso en muchas ocasiones potencia o impulsa el problema de la inflación. Desde luego, la inflación, esta pérdida de poder adquisitivo, la sufren sobre todo los que menos ingresos tienen, los que perciben un salario más bajo. Entonces, este aumento del 20% en los salarios mínimos es muy importante, pero hay que cuidar que la inflación no se mueva de manera importante hacia arriba, porque si no, la inflación absorbe ese crecimiento de los salarios. Esto tiene que cuidarse de una manera muy bien en sus distintas variantes. La inflación no se combate con una sola medida. Muchas gracias, doctor Retana. Fíjese que justo quisiera que comentáramos la parte de, bueno, este optimismo que comparten algunos economistas con el optimismo obradorista y proponen justamente aprovechar esta ventaja competitiva que tiene México al formar parte de América del Norte. Y bueno, auguran que el nearshoring con Estados Unidos nos beneficiaría. Yo quisiera en este momento preguntarle, por supuesto, 2 cosas, que nos explicara quien nos ve qué es el nearshoring, cómo beneficiaría a México si fuera el caso, y por supuesto, si usted coincide con esto, porque yo tengo aquí el dato, saludan esta política monetaria restrictiva de la tasa de interés de referencia a un histórico 9.25%, esto por supuesto con el objetivo de bajar la inflación. Entre este optimismo que comparten, bueno, pues también están augurando que el nearshoring con Estados Unidos nos beneficiaría. Yo quisiera saber si usted coincide con este optimismo, si fuera el caso que nos explicara cómo es que beneficiaría a México y por supuesto a descendiera la inflación, pero antes de ello, que nos explicara un poquito qué es esto del nearshoring. Ok. Mira, el nearshoring, en los años 70 y 80 le llamábamos los economistas relocalización industrial. Esto significaba que muchos países trasladaban sus plantas o sus fábricas, sus plantas productivas
hacia otros países en donde podías captar ventajas competitivas, como el costo de la mano de obra, como el transporte internacional debido a la cercanía geográfica, el costo de los insumos, etcétera, etcétera. Entonces, durante estos años 60, 70 y 80, se generó mucho esta cuestión de la relocalización industrial y los países más desarrollados trasladaron sus plantas industriales hacia los lugares en donde se requería que estuvieran para bajar sus costos debido a estas cuestiones, por materias primas, por costo de la mano de obra, por baja en el transporte, por la cercanía geográfica, etcétera. Entonces, esta cuestión efectivamente se está produciendo en este momento. Muchas de las plantas de Asia Oriental, particularmente de China, están empezando a trasladarse a México, pero también muchas plantas de Estados Unidos están empezando a trasladarse a México. En la industria automovilística, que es nuestra principal producto de exportación, se ha producido un cambio tecnológico muy importante y la orientación fundamental que se está dando es hacia la producción masiva de automóviles movidos por electricidad. Aquí se inserta precisamente la posibilidad de que México detone a través del control de litio, detone su participación en la fabricación de los automóviles eléctricos y también algunas partes relacionadas con la industria informática. Entonces, esta relocalización, este nearshoring, está dando, ya está generando una tendencia positiva en México porque está incrementando la inversión extranjera en nuestro país. Por eso el presidente incluso, pero también analistas independientes, hablan de una manera muy positiva de esta tendencia hacia la entrada de capital extranjero, dado estas tendencias que se están produciendo a nivel internacional, y nuestra ventaja comparativa más importante es la cercanía con el mercado de los Estados Unidos. Las ventajas competitivas tienen que ver con la productividad, la tecnología, etcétera. Entonces, el punto principal es que efectivamente esta tendencia ya se está registrando, ya se están empezando a generar, a localizar en México inversiones que estaban radicadas en Asia Oriental, particularmente en China, e inversiones que estaban localizadas en los Estados Unidos y que están llegando a México. ¿Qué les está trayendo? Bueno, una cosa muy importante es precisamente, a pesar de que México no está creciendo de una manera importante, como no está creciendo todo el mundo, va a haber también en 2023 una caída en el crecimiento en Estados Unidos, en toda Europa. China, que crecía al 9, 10, 11%, no va a llegar al 5%. Entonces, a pesar de esta circunstancia, México ha generado un marco que llamamos los economistas, un marco macroeconómico de mucha estabilidad. Estamos bajando la inflación, estamos manteniendo el peso con una gran estabilidad, estamos generando una política fiscal en donde no se dispara el déficit para potenciar la inflación. Entonces tenemos un marco económico estable, aunque nos hemos visto obligados a aumentar la tasa de interés. Esta sería la explicación, Gaby. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. Antes de cerrar este segmento, me gustaría que nos diera su opinión. ¿Usted cuáles considera que han sido los problemas estructurales que han disminuido el potencial económico de nuestro país y que, por supuesto, urgiría corregir? Bueno, yo creo que una cuestión que es muy, muy importante es lograr que las exportaciones, que con la tendencia favorable en el nearshoring o en la relocalización industrial, el traslado de inversiones, etcétera, creo que una cuestión muy importante
es que estas empresas puedan abastecerse de materias primas, de insumos y, si fuera posible, de algunas herramientas de maquinaria para que el encadenamiento industrial en México fuera mayor. Es decir, si tú tienes una planta aquí en México, pero compras las materias primas, pero compras otros insumos industriales y compras en el extranjero, entonces tú tienes que gastar en la importación de todos esos productos para fabricar el producto que después vas a exportar. ¿Me explico? Entonces, por cada dólar que nosotros exportamos, tenemos que gastar medio dólar aproximadamente en importar la materia prima, los insumos, etcétera. Si nosotros lográramos generar los encadenamientos productivos que nos permitan producir lo más posible de insumos y materias primas que se usan en las industrias de exportación, tendríamos entonces que, en vez de que nos cueste la mitad en importaciones por cada dólar que exportemos, probablemente nos podría costar solamente 30 centavos de dólar o 25 centavos de dólar. Esto significa que las empresas que exportan a Estados Unidos, a Asia, dejarían una mayor parte del valor que generan, que producen en México, y no se iría al extranjero vía la compra de ese tipo de materias primas. Esto me parece que es un aspecto estructural muy importante. ¿Qué se necesita para esto? Se necesita una política industrial que recupere lo que se perdió con el neoliberalismo, que fueron lo que llamamos los economistas, los encadenamientos productivos. Desafortunadamente, yo no veo en el gobierno actual una política que esté orientada a recuperar estos encadenamientos industriales. Entiendo perfectamente bien que venimos de un problema brutal de 2 años relacionado con la pandemia global, que tenemos una guerra que está causando tremendos desajustes y afectaciones en todo el mundo, en la economía. Eso lo entiendo, pero vaya, eso es un planteamiento que nos llevaría a empezar a revertir un problema estructural económico que tenemos desde hace muchas décadas, y que por eso en muchas ocasiones ha habido analistas que hablan de que México es un país maquilador. No, no tanto, pero sí con un componente muy importante de maquilas que solamente podemos surtir de insumos, etcétera, en poca medida, en el 20% aproximadamente, desde las fábricas mexicanas. Muchas gracias, doctor Jorge Retana. ¿Qué le parece si hacemos una breve pausa para poder continuar analizando el panorama económico de 2023 de nuestro país? A ustedes, gracias por permanecer, gracias por estar sintonizando estos programas especiales, este cierre de año Política 2023. ¿Qué nos depara? ¿Qué hay que hacer como ciudadanía? Pues también al ratito vamos a platicar un poquito más sobre esto. Vamos a un corte, ahorita regresamos. No olvides que en Facebook nos puedes encontrar como Revolución Democrática 2.0. Síguenos y dale like a la página. También encontrarás transmisiones en vivo y programas pasados. Recuerda que en Instagram aparecemos como Revocrática 2.0. Síguenos y encuentra contenido en tiempo real, además del detrás de cámaras. Revolución Democrática 2.0, el canal de la democracia. Bueno, pues estamos de regreso con ustedes en Política 2023. Estamos analizando el panorama económico para nuestro país, por supuesto, con el doctor Jorge Retana Yarto. Doctor, me gustaría, por supuesto, que y fuéramos concluyendo nuestro programa del día de hoy en este tercer segmento, por supuesto, con propuestas. Yo quisiera que me ayudara en dos vertientes. ¿Usted considera que la política económica de Andrés Manuel es correcta o no? Y derivado de su pregunta, por supuesto, ¿cuáles serían entonces sus propuestas, una propuesta económica socialdemócrata para enfrentar, por supuesto, la inflación, el desempleo, los bajos salarios y la pobreza, la desigualdad social? Doctor, adelante. Gracias. Mira, incluso líderes de opinión opositores han manifestado su acuerdo
con la política económica en general del actual gobierno. Yo creo que efectivamente es una política correcta porque ha generado estabilidad. Me parece que hay dos cuestiones que no están presentes. Es decir, ya analizamos por qué no estamos creciendo más, pero el crecimiento es fundamental. Este gobierno no puede pasar a la historia como el gobierno del estancamiento económico. Me parece que más allá de su legitimidad política, es la afectación que pudiera una situación de ese tipo generar para los ciudadanos, para todos los habitantes de este país. Entonces sí me parece correcta, pero me parece incompleta. No podríamos, digamos, generar un criterio totalmente positivo hacia ella mientras no tengamos el crecimiento que se necesita en México. Ya sabemos que venimos de un problema grave, todo eso, pero bueno, esa es la función del gobierno y hasta la fecha es un ausente en la situación. Y por otro lado, me parece que la cuestión de la política social tiene que ser perfectamente, tiene que ser muy sólida, muy amplia, para que pueda ser una política de beneficio social hacia la población. Creo que se debe generar una legislación en donde el conjunto de los programas, empezando por los programas federales, puedan ser sujetos de revisión y de auditoría, de fiscalización. Yo no sé si ustedes conozcan un trabajo que se llama La otra mafia del poder, de una doctora que dio clases incluso en Harvard, que es egresada de la Iberoamericana, en donde habla que de cada peso que se destina a los programas sociales a nivel estatal y municipal, se pierde 50 centavos de cada peso. Ella dice claramente que se los roban. Entonces necesitamos una reglamentación a nivel federal, a nivel estatal y municipal, en donde todos los programas sociales sean perfectamente transparentes en el uso de los recursos, en cuanto a los criterios para calificar para esos programas, en cuanto a las regulaciones que tienen que observar, en cuanto a la fiscalización en el uso de los recursos y finalmente ser sujetos de auditoría. En los países en donde las políticas de desarrollo social, como los países de Europa Occidental, comentábamos en un programa anterior, que han tenido un desarrollo de una política de democracia social, ha sido fundamentalmente a base de que también exista una gran supervisión sobre el manejo de los recursos, sobre los criterios para calificar, etcétera, etcétera. Me parece que esto está ausente. Los programas federales, como fueron elevados a nivel constitucional, sí tienen esta característica, pero me parece a mí que todavía no son suficientemente transparentes y que deben de ser sujetos de auditoría para que a partir de eso haya rendición de cuentas. Entonces me parece que esto tiene que ser a nivel de todo el país. Esta investigadora menciona en el trabajo que les refiero, La otra mafia del poder, menciona que la inmensa mayoría, incluso no solo de los programas de apoyo social, sino de fondos de fomento para pequeñas y microempresas, están totalmente fuera de fiscalización, de transparencia y de auditoría. Entonces, esta cuestión me parece a mí que es fundamental y el gobierno tiene que, precisamente como gobierno federal, como poder ejecutivo, tiene que plantear una solución a este problema, completando todo lo relacionado a los programas sociales, pero ampliando la brecha hacia las reformas necesarias para que sean también estas las características de los programas sociales y los fondos de ayuda social a nivel estatal y a nivel municipal.
Muchas gracias, doctor. Definitivamente la ciudadanía también tiene tareas importantes. La cuestión económica, pues, por supuesto, es también una cuestión que debemos de atender como ciudadanía. ¿Cuáles considera usted que son los retos de las y los mexicanos que podemos contribuir no solo para que la economía del país pues mejore, sino también, por supuesto, la economía propia? Yo creo que definitivamente, Gaby, tiene que generarse en la ciudadanía mexicana, tiene que generarse la idea sólida y firme de que hay que autoorganizarse. Es decir, te puedes organizar en partidos, te puedes organizar en organizaciones profesionales, te puedes organizar de distintas maneras, pero la organización ciudadana para exigir nuestros derechos, para exigir rendición de cuentas, para exigir transparencia, para exigir fiscalización, es decir, lo que en general se llama la Contraloría Social, me parece que es fundamental para que nuestros avances democráticos no se conviertan en retrocesos, para que los derechos conquistados no sean nunca cuestionados, para que los avances que hayamos tenido en materia social no sean reversibles. Para esto, la organización ciudadana, autónoma e independiente, me parece a mí que es fundamental, aparte de los que quieran pertenecer a partidos y quieran estar en otro tipo de organizaciones. La autoorganización ciudadana como ciudadanos para mantenernos alertas en el reclamo de nuestros derechos, me parece que es una tarea fundamental. Un país que no tiene una activa participación y una masiva participación ciudadana organizada e independiente, no como masas organizadas, como clientelas políticas, no, como masas, como ciudadanos organizados en forma autónoma e independiente, sobre la base de sus propias demandas, de sus propias estructuras organizativas y de sus propios liderazgos, con la ideología que cada quien quiera abrazar. Pero me parece que esto es fundamental. Una inmensa mayoría o un gran número de organizaciones supuestamente de la sociedad civil o ONGs no son tales, eso me consta. Entonces me parece que hay que erradicar esta forma de quererse organizar con simulaciones y hay que ir a la autoorganización ciudadana efectiva y real para que participemos en la ampliación de los cauces democráticos en nuestro país, en la parte económica, en la parte política social y en la parte cultural también y en la parte ecológica. Muchas gracias, doctor. Quisiera preguntarle, ¿urge en nuestro país una reforma fiscal? Sí, por supuesto. Yo creo que el presidente ha apostado a cobrar lo que le deben. Por ejemplo, hace un año se hablaba de 50,000 millones de pesos. Está bien, hay que cobrarle a los que deben y no han pagado, pero me parece a mí que unas finanzas públicas sólidas en este país y en cualquier otro, tienen que sustentarse en la necesidad de ajustar la fiscalidad del Estado. Es decir, tenemos que ir, no necesariamente hablo yo de ampliar el volumen o el quantum de los impuestos, sino políticas tendientes a ampliar la base fiscal, la base tributaria. Y para esto se tienen que generar incentivos económicos importantes. Mira, 6 de cada 10 empresas en México son informales y 6 más o menos también de cada empleos son informales. Es decir, la informalidad llega al 51% de la población que se emplea. Entonces, este problema de la informalidad es muy importante, pero el gobierno no debe buscar la manera de ser compulsivo, sino de generar los incentivos económicos para que las empresas que generan empleos sean empresas formales y generen empleos formales. Este es un problema de incentivos económicos, no de coacción administrativa o coacción de otra naturaleza. Esta cuestión es muy importante.
ampliar la base de tributación, crear nuevos impuestos, pero perfectamente direccionados y focalizados, creo que es fundamental para que aumentemos la solidez de las finanzas públicas. Cobrarle a los que deben está muy bien, pero también hay que hacer más sólida nuestra fiscalidad sobre la base de ampliar la estructura de tributantes de nuestro país. Doctor, pues no me gustaría cerrar este programa sin, por supuesto, escuchar sus conclusiones, y dentro de ellas le pediría que nos regale pues los posibles escenarios para 2023, uno bueno y uno malo. ¿Cuáles serían, doctor? Bueno, yo creo que debemos concluir que la perspectiva que tenemos hacia 2023 es una perspectiva de un optimismo muy moderado. Me parece que no cabe ningún optimismo desbordado, nada de eso. La situación no es muy fácil, se habla de una escasez de alimentos a nivel mundial. La situación no va a ser fácil, tenemos que fijarnos muy bien en qué gastamos, tenemos que ahorrar, tenemos que poner mucha atención al tema de los alimentos, porque hay un problema internacional en los mercados de alimentos, que viene de atrás, pero que se ha agudizado con la guerra Rusia-Ucrania, porque ellos son grandes productores de granos. Ellos generan los 5 productos cuya base son el 80% para producir alimentos, que son el trigo, el arroz, el maíz, la caña de azúcar y la soya. Entonces, esos 5 productos son la base del 80% para la fabricación de otros productos alimenticios. Esta cuestión es muy importante que la tengamos presente. Entonces, la conclusión fundamental tiene que ser que debemos estar muy atentos, ser muy responsables en lo que gastamos, ahorrar lo más que se pueda, porque no tenemos un año fácil, tenemos un año complicado, no catastrófico, pero sí complicado. Digamos que un escenario intermedio, moderado, que salvo factores muy fuera de control, pudiera convertirse en un año de perspectivas muy negativas. Creo que en el momento tenemos un escenario intermedio, un escenario moderado, pero que no debiera generar alarma, pero sí mucha responsabilidad y un comportamiento muy cauteloso en los consumidores, en los ciudadanos, en todo aquello de lo que hacemos con nuestros ingresos y para qué los utilizamos. Doctor, me ha dado un enorme gusto tenerlo el día de hoy aquí, por supuesto, desde su conocimiento, analizando el futuro, los pronósticos, el panorama económico para nuestro país en el año venidero 2023. Le agradezco de verdad enormemente que haya estado con nosotros. No, el agradecido soy yo por la invitación. Gaby, te agradezco mucho, saludos para todos y nos vemos en una próxima ocasión. Por supuesto, tendremos que hacer un programa en 2023 por ahí de la mitad para poder analizar pues qué pronósticos se cumplieron, cuáles mejoraron o cuáles de plano no los veíamos venir, porque pues también puede pasar. Le agradezco mucho, doctor. Por supuesto, también le agradezco a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado a lo largo de este año en estos proyectos que el Partido de la Revolución Democrática genera como un espacio donde podamos debatir, dialogar y analizar los problemas de relevancia nacional, encontrar mediante el diálogo posibles soluciones. Les agradezco mucho, que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo.